El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 los estaremos acompañando en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el derecho a la salud. Usted marca el 331-25, sí, 2. Bueno, nuestra línea de participación que a partir de ese momento están habilitadas para que usted nos llame al 331-2265, 331-2265, nuestra línea de participación pues para que usted nos cuente cuál es su caso. Y nos vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Buenas tardes. Sí, señor, ¿cómo le va? No le alcanzamos a escuchar, miremos a ver si tenemos algún inconveniente. Buenas tardes, señor. Aló, buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Muy bien, usted, mi doctor. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Harvey Rubio. Don Harvey Rubio, ¿nos llama de dónde, don Harvey? De aquí de la ciudad de Cali. ¿Y su inquietud cuál es? Mi doctor, es lo siguiente. Resulta que yo tengo la inquietud si yo aún califico para el régimen de transición. A ver, yo tengo ya la edad, 62 años, y alcancé a cumplir a abril 1 del año 94. Yo tenía 37 años y tenía 750 semanas. Entonces, no sé si a la fecha, la verdad que yo por descuido nunca tuve el interés pues de verificar esa partecita, entonces quiero hacerle esa consulta. ¿Y usted cuántas semanas tiene hoy cotizadas? Hoy tengo 850, porque yo tuve un tiempo, casi unos 8 o 9 años que no volví a cotizar. Tiene 850 semanas cotizadas actualmente, perfecto. Sí. ¿Y en qué fondo de pensión está? Colpensiones. En Colpensiones. Y su pregunta es saber si hoy usted tiene todavía la opción de pensionarse con el régimen de transición. Sí, o sea, a abril 1 del año 94 yo tenía 750 semanas. Correcto. Y tenía 37 años. Sí, señor. Y la pregunta es si a pesar de que en esa época usted tenía ese tiempo, puede pensionarse hoy con el régimen de transición. ¿Cumplió los 62 cuándo? Señor. ¿Cuándo cumplió los 62 años? Ahora en julio de este año, julio 15. Julio 15, perfecto. Entonces puede colgarnos, tomar papel y lápiz que le vamos a resolver a usted su pregunta de manera... Doctor, muchas gracias y lo felicito por su programa. A usted, don Harvey Rubio, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Al amigo Harvey Rubio que nos llama desde la ciudad de Cali, nos dice que a 1 de abril de 1994, fecha en que entra en vigencia la Ley 100, se aprobó el 23 de enero de 1993, pero entra en vigencia el 1 de abril
de 1994. Y nos pregunta él que si, a pesar de haber cumplido los 62 años a 15 de julio del año 2019, por el hecho de tener 37 años el 1 de abril y 750 semanas cotizadas, hoy puede o no tener derecho a la pensión bajo el régimen de transición. Pues bien, vamos a explicarle al amigo Harvey Rubio qué pasa con su situación. Lo primero, recordarle a todos los televidentes que hoy, 2019, quienes no estructuraron los requisitos a más tardar el 31 de diciembre del 2014, no tienen derecho a pensionarse con el régimen de transición. El artículo 36 de la Ley 100 indica quiénes están en transición. Y usted en su casa está preguntando, ¿qué es eso de la transición? La transición es crear unas condiciones o mantenerle las condiciones más favorables a las personas que tenían la expectativa de pensionarse conforme a las normas anteriores al 1 de abril del 94, es decir, sean funcionarios o trabajadores del Estado o sean trabajadores privados, se pensionaban con unas condiciones más favorables. Pero como iba a haber algún tipo de inconformidad por quienes estaban afiliados al sistema y les iban a aplicar un régimen más riguroso para la pensión, entonces se dijo, a 1 de abril del 94 hay que sacar o excluir a las personas que estaban en esas condiciones para poder aplicarle la norma anterior. Y esa norma anterior no es más que el régimen de transición. Por eso el amigo Harvey, si hacemos cuenta lo que exige el artículo 36 de la Ley 100, usted no se subsume dentro de esas características. Uno, porque la transición, hemos dicho reiteradamente, puede ser por edad o puede ser también por tiempos aportados. Luego, si hablamos de edad, para los hombres al 1 de abril poder aplicárseles transición, debieron tener 40 años cumplidos. Usted no tenía 40 años. Las mujeres debieran tener 35 años cumplidos a 1 de abril. Pero si eran menores de 40 los hombres o menores de 35 las mujeres, ya vamos a ir con televidente en línea. En ese caso entonces les exigían 15 años aportados al sistema. 15 años aportados al sistema. En ese entonces representaban 782 semanas. 782 semanas. ¿Por qué? Porque antes de la Ley 100 los años se computaban con 365 o 366 días si era bisiesto. En esos términos entonces usted, don Harvey, no puede pensionarse a hoy porque su transición no nació nunca a la vida jurídica. No estuvo en transición, luego ni en el 2010 cuando fue el periodo de vigencia, el segundo periodo de vigencia, ni en el 2014, 31 de diciembre, aplica su transición. Vamos a atender televidente en línea y le seguimos indicando a don Harvey más adelante qué pasa y qué puede hacer al respecto. Buenas tardes, televidente en línea. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va, señor? Buenas tardes, doctor. Lo que suele suceder es que acá hacer una llamadita para averiguar cómo es posible que así me dan la dirección o para pedir una cita con ustedes allá. Sí, señor. ¿Usted necesita saber cómo agenda citas en la oficina? Sí, para ir personalmente y exponer un casito que tengo por ahí en Bogotá. No hay como para que una orientación. No hay problema, mi señor. Ahí en pantalla están los números Es que aquí en este televisor mío no me sale eso. No sé cuál canal sea. Ah, perfecto. Entonces los teléfonos son el 884. Perdón, 884. 3499. 3499. Y el 884 3990. 3990.
90. Correcto, mi señor. Hay una línea Caballero, celular. doctor, muchas gracias. A usted, mi señor, por Yo comunicarse. para llamar y pues a ver si me dan una citica. Listo. Bueno, señor, muchas gracias a usted por comunicarse. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico. Entonces vamos a retomar la explicación que le estábamos dando al amigo Harvey Rubio. ¿Qué puede hacer respecto a la situación en que actualmente se encuentra? Tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido, señor? ¿Cuál es su nombre? Ahora con Luis, Don Luis, ¿de dónde nos llama? y acá el barrio Porvenir. Del barrio Porvenir. ¿Y su inquietud cuál es, don Luis? Doctor, quería preguntarle a usted si cuando a una persona le revocan la pensión porque le bajó la pérdida de capacidad laboral, ¿hay alguna ley que diga que el empleador debe volverlo a recibir? Bueno, ¿usted estaba pensionado por invalidez? Sí, señor. ¿Y usted en este momento le revocaron la pensión? Sí, señor, porque me bajó el PSL a 47. Se le bajó la pérdida de capacidad laboral a 47. ¿Cuánto le habían dado inicialmente? Me han dado 54. ¿Le habían dado cuánto? 54. 54 inicialmente, pérdida de capacidad laboral. ¿Ese es origen común, origen laboral? Origen común. Origen común, perfecto. ¿Quién le revocó la pensión? ¿Mediante sentencia o se la revocaron mediante un acto administrativo? La Junta Nacional. La Junta Nacional se la revocó porque usted ya tenía un 54 que le había reconocido la Junta Regional. Sí. Y apeló la entidad para que le rebajaran la misma. Sí, señor. Bueno, vamos entonces a explicarle al Necesita amigo. saber si hay alguna ley, porque pues usted ya sabe que uno con pérdida queda sin desempleo y sin nada, entonces ¿cómo hace ahí si puede recuperar el trabajo por medio de tutela o qué se hace ahí? Perfecto. Vamos entonces a explicarle Bueno, a don muchas Luis gracias, qué muy hacer al respecto. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Dice el amigo Luis, que nos llama desde el barrio Porvenir, que fue pensionado por haber perdido un 54% de pérdida de capacidad laboral. Y dice que la Junta Nacional le revocó la pensión. Hay que aclarar aquí que la Junta Nacional no revoca pensión. Lo que la Junta Nacional puede hacer es rebajarle el porcentaje. Y con base en ese pronunciamiento de la Junta Nacional como organismo de cierre de carácter administrativo, en este caso entonces, en la entidad que le había reconocido la pensión, presumimos que fue Colpensiones o cualquiera de los fondos privados, le revocó la pensión. Y la revocatoria de la pensión tiene su fundamento legal. ¿Por qué razón? Porque si los artículos 38, 39 y 40 de la Ley 100 manifiestan que una persona para tener derecho a la pensión requiere haber perdido un 50% o más de capacidad laboral y al haber obtenido eso tiene derecho a su pensión. No obstante, el artículo 44 de la misma disposición establece que la entidad que ha reconocido la prestación económica está en el derecho o está en el deber, conforme a ese artículo 44, de llamar cada 3 años a la persona que ha sido beneficiada o ha sido calificada con pérdida de capacidad laboral. Y ahí en ese mismo artículo se deja prever que se llama con el objeto, 1, de mantener la calificación si las circunstancias que ameritaron el reconocimiento de un 50 o más por ciento aún se mantienen. O en su defecto, si esas circunstancias han empeorado y amerita un aumento de la pérdida de capacidad laboral, o si por el contrario, esto es lo que no le gustaría al pensionado, si las condiciones han desaparecido y en consecuencia hay lugar a disminuirle el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Entonces el amigo Luis del barrio del Porvenir nos dice que si existe una ley que permita obligar al empleador a que reincorpore a ese trabajador, lo uno es, no existe tal ley, pero existe la jurisprudencia. ¿Por qué razón? Porque lo que se establece, se deduce de un razonamiento lógico que hacemos es de que si usted está trabajando hoy y a raíz de su trabajo o a raíz de una enfermedad o accidente de origen común, usted es calificado con el 50 o más por ciento de pérdida de capacidad laboral, entonces
por lógica, se entiende que hay que reconocerle la pensión si cumple con los presupuestos del número de semanas, si es de origen común. Porque si es de origen laboral, la pérdida de capacidad laboral no exige en semana, basta con que la persona esté afiliada. Usted nos dice que el origen es común, luego existe un fondo de pensiones que debe reconocerle la prestación si usted cumplió con las 50 semanas aportadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. ¿Qué puede pasar entonces en ese aspecto? Sencillamente que si se le reconoció la pensión, el empleador ya se encuentra totalmente desobligado frente a usted porque ya usted hace parte de la responsabilidad del fondo de pensiones. Y eso en efecto, al parecer, sucedió con usted. Le reconocieron la pensión, disfrutó la misma durante algún tiempo, sin embargo, lo requieren, conforme indica el artículo 44, para valorarlo nuevamente. Porque en muchos casos, no lo digo por la situación del amigo Luis, sino que aquí hemos manifestado en otros programas que hay pensionados por invalidez que de lunes a viernes en la tarde están en una silla de rueda y el fin de semana, viernes en la noche o sábado, domingo, aparecen como por arte de magia y se repite esa frase o ese mensaje bíblico: levántate, Lázaro. Y muchas veces la gente, extrañamente, el fin de semana se encuentran completamente erguidos, firmes, caminando. Muchos los encuentran en las discotecas rumbeando. Las administradoras de pensiones se dan cuenta de eso, hacen seguimiento y requieren la persona. Insisto, nada que ver con la situación del señor Luis. No estamos diciendo que ese es su caso, pero hay eventos que pueden suceder de esta naturaleza, como en efecto se ha comprobado, y hay videos que han firmado la gente que ha estado de parranda o en otras actividades que presuntamente no podría realizar. Entonces, si su caso es que ya le reconocieron la pensión, disfrutó de la misma, pero hoy la Junta Nacional revocó o le redujo el porcentaje, más no la pensión. Repito, la Junta Nacional no es competente para revocar pensión. Ellos se limitan, ellos se circunscriben básicamente a indicar cuál es el porcentaje de pérdida de capacidad que tiene la persona. Pues bien, la Junta lo valoró, le calificó a usted con un 47%, eso dio lugar para que le revocaran la pensión por parte de sus fondos de pensiones, y la pregunta es, ¿qué hago si el empleador ya no me recibe? Usted tiene dos alternativas. La una, peticionar, ojalá se apere de un buen abogado que sepa en el campo de la seguridad social, porque le decía yo al comienzo de su explicación, hay un razonamiento lógico de que el empleador hoy en día debe garantizarle la estabilidad laboral reforzada a sus trabajadores. Entonces, manifestábamos que si el amigo Luis le reconocieron pensión, entonces el empleador ya sale de esa responsabilidad y se lo traslada al fondo de pensiones, una vez ha sido incluido en nómina de pensionado, como le indica la jurisprudencia. Lo que significa que si mañana le revocan ese porcentaje y está por debajo del 50, entonces el empleador estaría en el deber de reincorporar a ese trabajador. Entonces usted debe ser muy práctico directamente o hacerlo preferiblemente con un abogado. Recuerde que a Lincoln Asistencia Legal Integral de Colombia le puede proveer ese abogado. ¿Qué debe hacer entonces don Luis Rubio? Don Luis, corrijo acá, el amigo Luis, no me dio el apellido. Don Luis entonces lo que debe hacer es invocar un derecho de petición. Decirle a su señor empleador que con la presente usted se permite solicitar, se sirva reincorporarlo al trabajo, toda vez que usted ya estaba por cuenta del fondo de pensiones, pero al rebajarle la calificación, usted continúa en el estado de debilidad manifiesta y en consecuencia el empleador debe crear las condiciones para reubicarlo a usted nuevamente en ese trabajo. Esto se deduce de la jurisprudencia, esto se deduce de la misma ley que al respecto dice que si una persona está en esa situación, como está usted, debidamente calificado, no puede ser despedido. Él no lo ha despedido, pero al darle la pensión se presumía que usted ya continuaba. Luego, al despojarle la misma, al revocarle la misma, el empleador debe reincorporarlo. Va la petición
y dependiendo la respuesta, si es positiva, se resuelve el problema. Si es negativa, entonces acudimos a la figura de la tutela. Con esa tutela entonces manifestamos los argumentos y estoy casi seguro que una tutela bien sustentada en esos términos va a lograr que usted sea reincorporado nuevamente a su trabajo. Esperemos que el tiempo nos alcance. Seguimos explicando porque estamos en deuda inicialmente con el amigo Arbey Rubio y estamos de pronto para concluirle al amigo Luis que nos llamó del Porvenir. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido mi señora? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? De amor, mi yerno tiene 53 años. Él está todavía cotizando y ha trabajado 31 años. ¿Él puede seguir cotizando o ya no puede seguirlo? ¿O cuál es? Porque él lleva 31 años cotizando, todavía sigue cotizando. Pero él trabaja independiente, o sea que él tiene su empresa. No, y él tiene sus trabajadores y él le paga también. Entonces ahí no sé si él puede seguir o ya para ahí. Primero, ¿cuál es su nombre, mi señora? Rubiela Morán. Doña Rubiela Morán. Su yerno está trabajando como independiente y está cotizando como independiente, ¿cierto? Sí. Perfecto. Pero él tiene el seguro social en Colpensiones. Él está en Colpensiones y entonces está cotizando actualmente. Tiene 53 años. Sí. Él antes era trabajador y sí, después él se independizó, pero siguió cotizando. Correcto. En este momento él tiene 31 años cotizados al sistema, sí, y tiene además 53 años de edad. Ajá. La pregunta es si él puede dejar de cotizar porque ya superó las semanas, aunque le falte la edad. Esa es la pregunta. Sí, sí, él puede dejar de cotizar o tiene que seguir hasta que cumpla la mayoría de edad o la edad que es. Bueno, mi señora, entonces podemos colgar la línea. Bueno, gracias. A usted, doña Rubiela Morán, que nos llama, doña Rubiela, y nos dice: mi yerno tiene 53 años, lleva 31 años trabajando y quiere saber si él puede dejar de cotizar toda vez que está aportando al sistema como independiente y ya cumplió con el número de semanas mínimos para pensionarse. Pues primero que todo, digámosle a doña Rubiela Morán que conforme a la ley el yerno debe seguir haciendo aportes si tiene capacidad de pago. Ojo, si tiene capacidad de pago. ¿Por qué razón? Porque el artículo 13 de la Ley 100 indica en el numeral 1, artículo 13, la afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes. Por supuesto que cuando hacemos mención a trabajadores dependientes, indicamos que son los que tienen capacidad de pago. ¿Por qué? Porque si es un trabajador independiente y no tiene capacidad de pago, pues el Estado no lo puede obligar. No obstante, doña Rubiela Morán, dígale a su yerno, él en ese momento tiene 31 años, representa más de 1.580 semanas. Más o menos 1.580 semanas representan esos 31 años. Luego, él no tiene la edad. El artículo 33 de la Ley 100, contrario a lo que dice el 64 de la misma ley, donde las personas obtienen una pensión por capital a cualquier edad en un fondo privado, en el caso de Colpensiones, donde está su yerno, él debe cumplir con lo que indica el artículo 33 de la Ley 100, es decir, 1.300 semanas mínimo, ya cumplió con ellas, está pasado de semanas y debe tener además 62 años. Desde el 1 de enero del año 2014 debe tener 62 años si es hombre, 57 años si es mujer para poder pensionarse. Ahora bien, ¿qué sucede con su yerno? Como él es independiente y presumo que tiene capacidad de pago, debe seguir aportando al sistema. Lastimosamente, así lo establece la ley. Porque si él se logra demostrar por parte de la UGPP, Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, que él tiene capacidad y no está haciendo aportes,
no solamente lo van a obligar a que pague, sino también que lo sancionan. Y esas sanciones de la UGPP son cuantiosas. Por eso, doña Rubiela Morán le puede manifestar a su yerno a través de este medio o directamente que no es posible dejar de cotizar salvo que no tenga capacidad económica. Es decir, que él se quede sin empleo, se quede sin trabajo y demuestre que no tiene capacidad para seguir haciendo aportes, por lo menos con el salario mínimo legal mensual vigente. De esta manera, él puede estar tranquilo que no va a ocurrir absolutamente nada. Pero si él tiene movimientos financieros que reflejen que tiene capacidad económica, como usted me dijo, es empleador, tiene una nómina de trabajadores, eso hace presumir inequívocamente de que es una persona con capacidad de pago, por lo menos para hacer aportes al sistema a partir del salario mínimo legal mensual, que es lo mínimo que puede una persona, digamos, aportar al sistema, salvo las excepciones legales que puede hacerse por debajo de esa cifra. Pero de momento le indicamos a usted, doña Rubiela Morán, para que comparta con su yerno que debe seguir cotizando hasta cumplir los 62 años. Aún le quedan 9 años que sigue regalándoselo literalmente al sistema, porque esos 9 años no se los van a retribuir, sobre todo si está cotizando conforme al salario mínimo legal mensual vigente. Esa es una plata perdida, aunque dicen que va para el Fondo de Solidaridad Pensional, pero realmente, si miramos en el trasfondo de esta situación, eso no va para el Fondo de Solidaridad Pensional, porque ese dinero también se apoderan los corruptos de este. De ahí que haya muchas personas que, a pesar de cumplir los requisitos para poder acceder a ese fondo, le ponen todas las trabas y no logran darle la ayuda que el mismo Estado ha regulado y que todos los colombianos que tenemos, digamos, vinculación con el régimen contributivo, hacemos para que otras personas puedan tener una pensión gracias a esa ayuda que se hace bajo el principio de solidaridad. Doña Rubiela, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Complementamos la pregunta que nos hacía el amigo Harvey Rubio, 37 años a 1 de abril del año 1994, 750 semanas para la misma fecha. La transición, amigo Harvey Rubio, se acabó a partir del 31 de diciembre del 2014. Ese fue el último día de transición. ¿Y quién acabó con el régimen de transición? Pues acabó el acto legislativo 01 del año 2005, que en su parágrafo cuarto estableció que el régimen de transición no podrá extenderse más allá del 31 de julio del año 2010. Parágrafo cuarto, acto legislativo 01 del 2005, que entró en vigencia el día 25 de julio de ese mismo año. Y dijo ahí textualmente que el régimen de transición no podría extenderse más allá, del 31 de julio del año 2010, segundo periodo de la transición. ¿Por qué segundo periodo? Porque ya tenemos un primer periodo que estaba establecido en el artículo 36 de la ley 100, pero que el gobierno del presidente Uribe en el año 2005, de su autoría, presentó un proyecto de ley, de acto legislativo, y que dio origen precisamente a la modificación del artículo 48 de la ley 100. En ese orden, entonces, la transición falleció 31 de julio del 2010. Sin embargo, ese mismo acto legislativo estableció que si a esa misma fecha, 25 de julio del año 2010, la persona afiliada tenía 750 semanas cotizadas, su transición se extendía hasta el 31 de diciembre del año 2014, hasta el 31 de diciembre de 2014. Repito, para que pudiera llegar hasta ese día, 31 de diciembre del 2014, era necesario que a 25 de julio tuviera por lo menos 750 semanas cotizadas. Ahora bien, el amigo Harvey Rubio nos dice: yo tenía esa edad, a esa fecha, tenía 37 años.
Usted nunca entró en transición. ¿Por qué no entró en transición? Simplemente porque eran 40 años, no los tenía. Simplemente, si no tenía 40 años cumplidos a esas fechas en su condición de hombre, debió tener entonces 15 años aportados al sistema. Y 15 años no son 750 semanas, 15 años son 782, tampoco las tenía. Luego, ¿qué le queda al amigo Harvey Rubio? Hombre, antes de ir con Televidente en Línea, don Harvey, vaya toque puertas a Fidoagraria. Tiene 62 años que cumplió recientemente, ahorita, en el año 2019. Incluso, si usted hubiera tenido la transición el 1 de abril, ya le había también expirado, porque solamente se extendió hasta el 31 de diciembre. Ahí no hay nada que hacer. Le vamos a complementar, si el tiempo no nos permite, qué debe hacer usted para poder pensionarse con el Fondo de Solidaridad Pensional. Gracias por comunicarse. Vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va? Bien, gracias. ¿Cómo está usted? Bien, doctor. Mi nombre es Alberto. Doctor, una consultica. Lo mío no es con las cuestiones de trabajo. Lo mío es con una pregunta muy diferente. O sea, resulta que yo invertí, o sea, compré con una constructora una vivienda nueva, y hace ya un año que yo... O sea, a mí que compré la casa, ese mismo día hice el negocio con la constructora, ellos me dieron una compra-venta, y la verdad, ya un año no me han entregado las escrituras. Siempre llamo, voy allá, me sacan pretextos, me dicen cosas, y me tienen engañado prácticamente, y no me han entregado la escritura, doctor, que la de la vivienda, que es que le den una placa de vivienda, que es que... la nación me ha entregado yo no sé qué cosa. Entonces, doctor, me gustaría que usted me orientara qué debo hacer yo para que esta gente me entregue mi escritura, ya que hace un año la pagué. ¿Cuál es su nombre, mi señor? Alberto González. Don Alberto González. Don Alberto González está llamando de Cali, ¿cierto? Sí, estoy llamando no de Cali directamente, estoy llamando de por acá de Candelaria. Perfecto, don Alberto. Y la pregunta 2 es, ¿usted ya tiene esa vivienda o no se la han entregado tampoco? Sí, ya me la entregaron, hace un año estoy viviendo acá. Hace un año le entregaron la vivienda, no le han entregado la escritura pública. Perfecto. Sí. Bueno, usted ha ido muchas veces y le han manifestado que aún no está la escritura porque tienen algunos problemas con la vivienda, ¿cierto? Sí. Bueno, su pregunta es, ¿qué hago al respecto para que me entreguen esa escritura? Bueno, sí, señor. Vamos entonces a responderle al amigo Alberto González qué hacer al respecto. Puede colgar la línea y quedarse allí atento para escuchar la respuesta que le damos aquí en Tablero Jurídico. Hemos intentado acostumbrar a la gente a que proceda conforme a la ley y que no se dejen pelotear en situaciones como la que nos narra el amigo Alberto González. Por fortuna, en lo más importante, en lo esencial, ha cumplido la constructora, es decir, entregándole la vivienda a lo mejor dentro de las fechas pactadas. Por eso presumimos que a lo mejor dentro de las fechas pactadas. Pero ¿qué sucede si le entregan la vivienda y aún no tiene en su poder la escritura pública? No es que no sea importante, claro, la escritura pública requiere o acredita esa condición. Ahora bien, también sería bueno mirar en el certificado de tradición, porque usted lo que requiere es el título que acredite que usted es propietario de ese inmueble, incluso para hacer algún tipo de negocio, hacer algún tipo de hipoteca, lo que usted desee allí con su vivienda, porque ya le pertenece a usted, conforme usted nos manifestó que ya había pagado la misma. Entonces, si usted va a exigir esa escritura pública y no se la han entregado, lo más elemental, don Alberto González, es hacerlo mediante un derecho de petición. Es lo más elemental. Porque si usted sigue viendo allá y verbalmente les pregunta cuándo está la escritura y le dicen que mañana, y ese mañana nunca llega, usted perdiendo tiempo y dinero transportándose hacia allá en busca de la escritura y no se la han entregado, muy fácil. Haga una petición, hágalo por escrito, conforme al artículo 23 de la Constitución Política. Porque si usted hace una petición formalizada, y cuando digo formalizada no es que requiera pues el gran abogado para que le redacte, no, usted mismo de su casa puede redactar, porque nadie conoce más los hechos que usted, y va a manifestar allí
conforme al artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, que usted adquirió una vivienda en tal fecha, que la pagó totalmente, es decir, narra unos hechos muy sucintos y al final solicita que por favor le entreguen esa escritura o en que en su defecto le confirmen el día y hora en que se la van a entregar. Ellos le van a responder por escrito y usted va a estar tranquilo porque ya tiene esa respuesta. Y esa petición, recuerde, no puede pasarse de 15 días la respuesta. Luego, cuando usted tenga ya en su poder esa escritura pública, ya se resolvió. Pero resulta y pasa que se cumplen los 15 días y no le han dado respuesta o no le han entregado la escritura pública. Muy sencillo, entonces usted puede invocar una tutela de cara a lograr que le entreguen no solamente la respuesta al derecho de petición, sino también la escritura pública. Pero si usted hoy va a invocar una tutela, entendemos que el derecho de petición no es un requisito de procedibilidad para que pueda invocarse tutela. Usted puede invocar tutela desde ya. El problema es que no se lo recomendamos porque, pues, si bien es cierto usted ha ido, digamos, exigiendo la entrega del documento, al no entregárselo, no hablemos todavía que le estén violando el derecho fundamental, pero concrételo con otro más fundamental todavía, que es el derecho de petición. La entidad puede decir, pues usted nunca había venido aquí a reclamar, nunca la ha solicitado, es posible, pero ya con una petición es una prueba que tiene el juez de la República para protegerle un derecho fundamental, porque los derechos de petición, eso sí, no se lo recomiendo que los haga de manera verbal, es preferible hacerlo de manera escrita. Recuerde que no necesita usted desplazarse hasta la entidad, desde su casa puede invocar el derecho de petición vía correo electrónico, puede remitirlo y asimismo le da, le remite copia a la superintendencia para que le den respuesta, no la de salud. Nos referimos aquí en la superintendencia encargada de regular el comercio. Para eso son las superintendencias, para regular, para investigar y para sancionar cuando hay incumplimiento. Y no cabe la menor duda que la superintendencia de comercio debe investigar allí qué pasó con ese contrato. Por eso, amigo Alberto González, ponga en práctica esto y espero que dentro de poco usted me llame, ojalá mañana mismo, pasado mañana, y nos diga, ya presenté la petición, ya me respondieron y ya me resolvieron el problema. Eso esperemos que se haga, gracias a que Tablero Jurídico me dio la orientación. Repito, artículo 23 de la Constitución Política, reglamentado por la Ley 1437 del año 2011 y modificado recientemente en el año 2015 por la Ley 1755 del 2015. Allí está, pues, relacionado con el derecho de petición para que usted lo invoque y Dios permita que le resuelvan dentro del menor tiempo posible. Gracias por comunicarse con nosotros, don Luis Alberto. Quedamos debiéndole aquí parte de la explicación a algunas personas, como en el caso del amigo Harvey Rubio, que vamos a concretarle a él ya finalmente qué debe hacer. 850 semanas, 62 años. Yo le diría, bajo ninguna circunstancia vaya a reclamar ese esperpento que hay por allí, es que los beneficios económicos periódicos, porque esa es una forma de robarle a la gente. No reclame beneficios económicos periódicos que se crearon con el acto legislativo 01 del año 2005, no reclame eso. Tampoco vaya a reclamar, y menos aún, la indemnización sustitutiva de la pensión prevista en el artículo 37. Yo le recomiendo, tiene 62 años, si usted no tiene ningún otro ingreso y recibe la indemnización sustitutiva, hombre, a usted no le van a reconocer mucha cosa por eso. 5, 6, 7 millones, dependiendo con lo que usted haya cotizado y en la época que lo haya cotizado. Y ya se gasta esa plata y no tiene ningún ingreso más. Si usted se va con los beneficios económicos periódicos, que es otra figura que puede intentar un reconocimiento, entonces en ese evento, ojo, en ese evento, la persona deben o pueden procurar a que esa persona le puedan entregarle ese beneficio económico periódico. El problema es que es una suma muy insignificante, porque arranca con cerca de 40.000 pesos.
y le pueden reconocer hasta 485, dependiendo el número de semanas o el monto de lo que usted haya ahorrado. Por eso no es recomendable. Siquiera que tuviese garantizado un porcentaje conforme al número de semanas que le faltaren. Por ejemplo, si son 1.300 semanas para la pensión y tengo únicamente 650 semanas, que me reconozcan la mitad de una pensión, pero eso no lo hacen. Y eso es lo más justo que pueden hacer. Ojalá podamos presentar un proyecto de ley en esa naturaleza para que las personas le reconozcan un porcentaje promedio de acuerdo al número de semanas que tengan cotizadas. Dicho esto, entonces, don Harvey Rubio, lo invitamos a que usted se meta a las redes sociales, busque por allí lo que se conoce como Fidoagraria. Fidoagraria es la última entidad que este gobierno actual, contrató para que manejara el Fondo de Solidaridad Pensional. Son unas cuentas billonarias donde se presume está todo el dinero para financiar artistas, deportistas, trabajadores independientes, madres comunitarias, indigentes, indígenas, entre otros. Pero esa plata están poniendo trabas y cada día endurecen más los requisitos. Por ejemplo, el decreto 387, como de mayo del año pasado, o de marzo del año pasado, ese decreto endureció los requisitos para acceder al Fondo de Solidaridad Pensional. Pues bien, antes de ese decreto se exigían que la persona tuviera 35 años de edad y que hubiese cotizado por lo menos 250 semanas, 35 años de edad, sea hombre o mujer, y haber cotizado por lo menos 250 semanas. Pues resulta que con ese decreto 387, que es del gobierno del señor Santos, porque nació a principio, y tiene allí a un tipo que le hizo mucho daño, digamos, al pueblo también, que es el ministro de Hacienda, este señor Santamaría, Mauricio Cárdenas. El señor Mauricio Cárdenas, pues siempre se opuso a que le dieran a los pobres la disminución del aporte a la salud, al pensionado, del 12 al 4%. Él fue quien se opuso, ese ministro de Hacienda del gobierno del señor Santos. Y ese mismo ministro es el que firma el decreto 387 del año 2018, marzo o mayo del 2018, con el cual se aumentó de 250 a 650 semanas, el mínimo para poder acceder al Fondo de Solidaridad Pensional. Y además aumentó la edad en 5 años, que eran 35, y lo aumentaron a 40 años para poder disfrutar de eso. Ahí se ve las malas intenciones. Y ese mismo señor ministro que está en esas condiciones, estamos seguros que es el que va a venir dentro de poco, porque lo hizo él y lo firmó su ministra de Trabajo de ese entonces. Si no estamos mal, era la señora Griselda Yané Restrepo, era la que estaba allí precisamente en el Ministerio del Trabajo, y estaba el señor Mauricio Cárdenas Santamaría, ministro de Hacienda, repito, del gobierno Santos. Pues ¿qué hicieron? Endurecieron los requisitos para poder darle las ayudas a los pobres. Esto es lo que se ve, y estamos seguros que mañana vienen y se postulan a un cargo de elección popular, la gente olvida eso y vuelven allá a hacer lo mismo que han hecho. En ocasiones el pueblo como que se merece su propio destino, porque son los que se encargan de seleccionar, de escoger a los mismos delincuentes que mantienen robándose el presupuesto de la nación, presupuesto que no es ni siquiera de la nación, es del pueblo, porque todos contribuimos cuando tiran la pirinola aportando el granito de arena para que el Estado tenga dinero. Lo triste es que el Estado, esa misma pirinola, la tira y salen los políticos, o les sale a ellos siempre, toman todo. Siempre para nosotros todos ponen, para ellos toman todo, y no hay absolutamente nada para revertirle al pueblo. Por eso, amigo Harvey y muchas otras personas que tienen 40 años, que tienen más de 650 semanas cotizadas y aún no han cumplido 65 años de edad, acérquense al Fondo de Solidaridad Pensional, hoy administrado por Fidoagraria. Es la última institución que tiene a su haber reconocer y reglamentar
el reconocimiento de estas ayudas para que las personas puedan continuar haciendo aportes al sistema pensional y obtener, por supuesto, una buena mesada, por lo menos el mínimo, para que puedan sobrevivir con este valor. Entonces, a todos nuestros televidentes les recordamos, por supuesto, lo que deben hacer respecto al Fondo de Solidaridad Pensional. Repito, decreto 387 del 2018, decreto 387-2018, Fondo de Solidaridad Pensional. Reglamenta endureciendo los requisitos. A todos ustedes entonces los invitamos para que socialicen lo que estamos diciendo aquí, toquen puerta y díganle a esas personas que les falta algún número de semanas que pueden ir al Fondo de Solidaridad Pensional para que puedan a través de él continuar cotizando. Gracias pues entonces al amigo Harvey Rubio. Vamos ya a finalizar el programa porque nos dicen aquí que el tiempo se nos acabó, pero una recomendación para todos. Ojalá y nunca más volviera ese día del amor y la amistad. Ojalá nunca más, porque la gente se enloquece por lo del comercio, por todo lo que se promociona y al final, como sucedió en esta ciudad de Cali, más de 20 muertos, cerca de 20 muertos en el Día del Amor y la Amistad. Nos preguntamos qué sería entonces de Cali si no fuera el Día de la Amistad, sino que fuera el Día de la Guerra. ¿Cuántos muertos? Hay que tratar de revisar esta parte y que los colombianos, y en este caso los caleños, sepamos comportarnos, porque no se compadece que en esta que es la sucursal del cielo, esta que es la capital deportiva de América, esta que es dizque la capital cívica de Colombia, el Día de Amor y Amistad se produzcan más de 20 asesinatos solamente en esta ciudad. Nos vemos en la próxima, el día de mañana en punto de las 3. A todos ustedes les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.